Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 29 de abril del 2012. Por cierto, estamos grabando viernes 27 de abril. Les había dicho en programas anteriores que ya en este domingo íbamos a llegar a ciertas conclusiones sobre el tratamiento de los temas sociales que comenzamos en Pulso Político. Comenzamos con la planificación familiar hace ya algún tiempo, luego con el tema del embarazo adolescente, luego con el tema de la violencia de género específicamente contra la mujer, luego tratamos el tema del narcotráfico, el alcoholismo y el consumo de alcohol y drogas en los niños, jóvenes y adolescentes, etcétera, etcétera. Y en el análisis que hicimos de todos esos temas, hubo dos factores que salieron de forma recurrente al debate. El uno tiene que ver con las familias del Ecuador, es decir, con la sociedad prácticamente, porque la sumatoria de las familias conforman la sociedad, estructuran una sociedad. Y el otro tenía que ver con la educación. Hoy vamos a tratar uno de esos factores que tiene que ver con las familias, es el rol de las familias en la sociedad ecuatoriana. Y lo vamos a aterrizar a la sociedad ecuatoriana, porque si bien es un tema que a nivel mundial nos debe preocupar, porque es un tema mundial, a nosotros nos interesa es desde nuestro territorio construir una buena familia para tener una buena ciudadanía y para llegar a aquello que la Constitución de Montecristi aprobada en el año 2008 nos decía, aquel famoso buen vivir. Pero cuando hablamos del buen vivir, por lo general lo relacionamos a la calidad de vida. Y por lo general cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de educación, de salud y de trabajo. Es decir, tenemos que tener educación. La pregunta sería cómo concebimos la educación. Tenemos que tener salud, se explica por sí solo, y tenemos que tener trabajo para generar ingresos para poder adquirir todo lo que necesitamos para ese buen vivir. Pero mi pregunta y mi reflexión es la siguiente. ¿Podemos tener un buen vivir si no nos preocupamos primero por el individuo, por la familia, que es el núcleo de toda sociedad, y por la sociedad en sí? ¿De qué nos sirve tener trabajo? ¿De qué nos sirve tener una educación que a veces se concibe tan solo por la aprehensión, es decir, la adquisición de conocimiento? ¿Y de qué nos sirve tener salud preventiva y curativa si el individuo como tal, en términos de su concepción de vida, a lo mejor no está sano? Para analizar eso, hemos invitado a las siguientes personas. A la doctora Gina Zamora de Castelblanco, orientadora y terapeuta de familia, catedrática de la Universidad de Chile y de la Universidad de Navarra de España, al sociólogo Álvaro Sáenz, viceministro del MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo le cambiaría el nombre, invertiría el tema, diría social y económica, pero bueno, ya está así. Y la doctora Susana Guijarro, directora nacional de la adolescencia del Ministerio de Salud. Damas y caballeros, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por tratar, a lo mejor, para algunos televidentes que están acostumbrados a la confrontación en los programas de televisión de la política, por venir a debatir un tema que para mí es mucho más importante y trascendente que cualquier polémica política, porque desde la política queremos mejorar a la sociedad, no desde los estilos políticos. Muchas gracias, Gina, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Susana, por estar aquí en Pulso Político. Y damos inicio entonces con el primer reportaje que nos ha preparado el equipo de producción, que nos va a servir como introducción para abrir el debate sobre el rol de nuestras familias en la sociedad ecuatoriana. Veamos. La familia es considerada la base de la sociedad. La Declaración de los Derechos Humanos señala en su artículo 16 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Pero el concepto tradicional de familia ha ido cambiando. De hecho, la Constitución del Ecuador reconoce la familia en sus diversos tipos, pues fenómenos como la migración, por ejemplo, han afectado a muchas familias que se han visto obligadas a reestructurarse. Hoy en día se está casi también desestructurando esa familia nuclear compuesta por padres, padre, madre e hijos, debido a procesos que todo el mundo conoce, procesos como el de la migración, por ejemplo, transnacional, hace que muchas de las veces una de las dos cabezas de familia, el padre o la madre, tenga que salir del país, tengan que vivir de manera permanente en otro contexto
societal, y esto hace que cambie la familia. Pero más allá de estas dinámicas, un estudio del Centro del Matrimonio y la Familia de Nueva York señala que los adolescentes que provienen de familias divididas tienen mayor probabilidad de fumar y consumir alcohol o drogas, así como problemas de comportamiento a temprana edad y bajo rendimiento escolar. La familia es una institución creada por Dios, y si no se vive con los parámetros que Dios diseñó para la familia, va a dar esto, lo que está pasando. En el último censo de población se advierte que en el año 2000 se contrajeron 74.875 matrimonios, mientras que en el 2010 la cifra bajó a 74.800, lo que implica un decrecimiento del 0,1%. Esto contrasta con el índice de divorcios, que en el año 2000 fue de 10.796 y en el 2010 llegó a 18.231, registrándose un aumento del 68,8%. Como que hay esa educación de decir, si no me va bien, mejor no sigo. Yo lo que quiero es pasar bien y sentir agrado y todo. Y es que al parecer, la dinámica social ha generado un cambio en las prioridades. Se han distorsionado los valores y ahora las cosas se han materializado. Los padres, por buscar lo material, han dejado de manejar bien la familia como el propósito fue de Dios siempre, ¿no? Según el artículo 69 de la Constitución, la madre y el padre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos, aun cuando se encuentren separados por algún motivo. El niño debería ser educado para tener como principio, no como por obligación, dice la ley te dice esto. Como principio debería tener el respeto al derecho de los demás. Los principios y valores no salen ni de la escuela, ni del colegio, ni de la universidad, por muy costosa que sea la universidad, ¿verdad? Sin embargo, después el sujeto sale al mundo también y la familia comparte ya también con él el espacio educativo. Se trata entonces de un problema que atañe a todos y que se lo trata desde diferentes visiones. Donde vamos a transformar esta sociedad es en la familia, en el núcleo familiar. Cuando los padres hagamos conciencia de qué queremos educar a nuestros hijos, qué queremos enseñarles a nuestros hijos y cómo queremos que nuestros hijos lleguen a ser de adultos. No podemos echarle toda la culpa a la familia, ni de lo bueno ni de lo malo del individuo, porque normalmente conforme va transcurriendo nuestra vida, nosotros nos vamos cada vez contactando con mayores círculos de socialidad. Por ello, es necesario entender que la familia, como quiera que ésta se conforme, continúa siendo la base de la sociedad y, por lo tanto, un parámetro del futuro que hemos comenzado a construir. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo por Gina. Gina, hemos hablado en este reportaje de que la familia se está desestructurando. Cuando nosotros analizamos los temas que yo dije en la introducción, llegamos a una conclusión. Temas violentos prácticamente están originándose porque las familias no están bien estructuradas. La dinámica social, la dinámica de la vida a nivel mundial, esta vida globalizada, ha hecho que la familia se fragmente. ¿Cuál es la estructura, entonces, la familia que tenemos hoy que nos hace distinto, que ha disparado todos estos elementos de violencia y, por otro lado, hoy ya la familia ya no se concibe desde el matrimonio, aparentemente, porque estamos hablando que en el año 2000, 74.875 matrimonios, que como indicaba Carlos Andrés Núñez, al 2010 tenemos 74.800, decreció 0,10%, y en divorcios estamos hablando que en el año 2000 teníamos 10.796, y en el año 2010, 18.231, incrementa 68,87%, es decir, casi un 69%. Increíble, sí. Increíble. Y esto parte, aun cuando el sociólogo que habló dijo que no le podemos echar toda la culpa a la familia, creo que en ese aspecto no estoy de acuerdo, aun cuando, no toda, pero la gran culpa la tiene en este momento la desestructuración familiar que proviene no solo de la emigración. Entendamos lo que la emigración constituye un tanto por ciento dentro del total de la familia, y no solo las familias que están emigrando, algún miembro de la familia está emigrando, son las que están sufriendo la desestructuración. La familia en general en el mundo entero, y lo que nos interesa a nosotros, en particular en el Ecuador, está siendo destructurada por varios factores. Primer factor, una desvalorización del tema de lo que es la familia misma. O sea, esta familia que antes fueran de una religión o de otra, era hasta que la muerte los separe y tenemos que arreglar los problemas porque no queremos vivir el resto de la vida en problemas, lo vamos a arreglar. Hoy es, de acuerdo a mi experiencia como orientador y terapeuta de familia,
hasta que los problemas nos separen. Los jóvenes hoy se casan y si no nos va bien, nos separamos. Y como nos casamos a corto plazo, porque los problemas van a venir rápidamente, entonces rápidamente solucionamos el problema y nos separamos. Querámoslo o no, esa separación va a influir en los chicos. En segundo lugar, el tema de la desvalorización de los roles de la familia. Hoy las madres, dijéramos las madres antiguas, le enseñaron a sus hijas: mijita, no vayas a hacer la tontería que hice yo de quedarme dentro del hogar y ser una pobre mantenida. Tú tienes que estudiar y salir fuera del hogar. Y eso significa que hoy, al tener dinero, tener poder, se le va dando una mayor valorización, y el vivir eso va haciendo que los hijos aprendan también esto. En tercer lugar, pero no quiero quitarles la oportunidad a los otros panelistas. Pasamos donde Álvaro. En tercer lugar, la influencia. Antes estaba fuera del hogar, hoy está dentro del hogar, a través de la televisión, del tecnicismo y de todo lo que están viviendo nuestros jóvenes, y de lo cual no podemos sustraerlo, entendámoslo bien. No vamos a meter a nuestros hijos en un gueto para poder educarlos conforme a los valores y a lo que queremos. Tenemos que hacerlos vivir en el mundo actual. Gracias, Gina. Ahora, como ingredientes, antes de pasar a Álvaro, dice, las cifras que se refieren a la condición de los migrantes como jefe de hogar señalan que del total de mujeres el 9.1% era considerado como tal, mientras que en el caso de los hombres esta cifra asciende al 27.9%. Es decir, no todas las familias tienen esta en la migración. Y el otro tema es el corto plazo de la familia visto desde el punto de vista del matrimonio. Es decir, la duración promedio del matrimonio es 14.1 años. Álvaro. Cuando uno está en el Estado tiene que mirar desde ahí la situación de la sociedad, y uno no puede ponerse a juzgar si están bien o mal las familias o la situación moral de las mismas. Lo que uno tiene que ver es realidades, problemas y causas para poder actuar sobre eso. Desde ese punto de vista, la múltiple situación familiar es una realidad, y lo que tiene que hacerse desde el Estado es, entendiendo esa realidad, ver cómo puede funcionar bien una sociedad para poder acercarse a lo que decía, el buen vivir. Y entonces lo que tiene que ver es cuáles son los entornos familiares existentes, y sin duda trabajar con la responsabilidad o corresponsabilidad familiar, sin duda, eso es fundamental. Realmente hay una corresponsabilidad. Sin duda, y el papel del Estado, por supuesto. Evidentemente. ¿No? Incluso también del mundo privado, que también tiene responsabilidad sobre los diversos hechos. Pero lo que quiero decir es que desde el Estado lo que tenemos que ver es cómo se puede actuar y coactuar con la familia tal como es. No podemos tratar de cambiar el modo de ser de la familia, sino trabajar con ella para que esta familia pueda interactuar y cumplir con sus responsabilidades, que son muchas. Ahora, pero Álvaro, una precisión desde el Estado. A ver, tú representas al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ya no voy a dar mi preferencia social económica, porque yo creo que la economía debe estar al servicio de la sociedad, del individuo, etcétera. Estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, ya está el nombre así, dejémoslo así. Pero inclusión social. Pero la familia debe incluirse socialmente. Sin duda. Y la inclusión social no solo pasa por la inclusión, por el tema económico, es por el concepto de vida que podamos tener y por la construcción de ciudadanía. Es decir, desde el punto de vista de la familia, desde las familias que actualmente las tenemos estructuradas, ¿qué estamos aportando para la construcción de esa ciudadanía y para la construcción de esa sociedad? Así es. En el entorno familiar, para hablar del conjunto de posibilidades de familia que hay, se desarrolla la primera infancia, se corresponsabiliza en toda la etapa educativa, está dentro de la familia todo lo que es la juventud, y cuando ya se entra en el mundo, llamémoslo así, adulto, viene la composición de nuevas familias. Por lo tanto, y luego también, por supuesto, cuando ya se trata de adultos mayores, la familia también es responsable y corresponsable de la situación de adultos mayores. Porque son las decisiones de la familia. Eso es lo que nosotros le llamamos el ciclo de vida. Okay. Y entonces, tanto el Estado como la familia tenemos que ser responsables sobre todo el ciclo de vida. Ahora, ya que tú mencionas el ciclo de vida, y ahora voy a donde la doctora Susana Guijarro. Susana, y este ciclo de vida que menciona Álvaro Sáenz, el concepto de la familia de antes
llegó a su ciclo de vida y hoy tenemos un nuevo concepto de familia? Bueno, la familia, como todo en nuestra sociedad, va cambiando. Y entonces tenemos ahora lo que ustedes han mostrado en los indicadores, que tenemos cambios en la familia que son muy importantes. Hay una desestructuración familiar, ya no está solo el papá, la mamá y los hijos, o como era antes, familias ampliadas en que estaba el papá, la mamá, los hijos y siempre había un abuelo, un tío, siempre había alguien más que en general se convertían en factores protectores. Ahora las familias son cada vez más pequeñas, generalmente uniparentales, es decir, un solo padre a cargo de los hijos, hasta hace poco madres a cargo de los hijos. Ahora por el fenómeno de la migración, que es más fácil conseguir trabajo para la mujer, entonces tenemos más padres solos a cargo de los hijos. Esta desestructuración o reestructuración no implica tampoco disfuncionalidad. Me parece que es muy importante que los conceptos queden claros. La estructura es cómo está formada la familia, los miembros de la familia, pero lo importante es si funciona o no funciona, la funcionalidad familiar, porque puede ser que esté muy bien estructurada, pero que no está funcionando adecuadamente porque los miembros de la familia no están cumpliendo el rol que les corresponde. Ahora, pero una pregunta, Susana. Es decir, ya no estamos hablando de estructura, lo que tenemos que hablar es de conformación de familia. Funcionalidad. Y primero, ha cambiado la conformación de la familia La por un lado, sí. y ha cambiado por otro lado la funcionalidad de la familia. Pero en este cambio hay hechos que se han ido presentando y Susana lo ha mencionado. A ver, primero, un solo padre presente. A veces abuelos encargados de los hijos, con una realidad. Abuelos que no están en la edad de criar niños, ¿verdad? Abuelos que no están en sintonía con la actualidad, con la contemporaneidad. Y hay otro ingrediente. Personas de un mismo género, de un mismo sexo, también formando una familia. Entonces, claro. Los conceptos de una familia ha cambiado. Ha cambiado no solo en su conformación, sino ha cambiado en torno a su visión de vida. Sí. De hecho, lo que pasa es que el otro concepto que debemos tener claro es que no necesariamente la familia implica consanguinidad. Porque, por ejemplo, pensemos en una guerra. Los chicos se quedan solos y hay una familia hay una pareja o una estructura que adopta a esos niños y cumplen adecuadamente el rol y desempeñan adecuadamente el rol, y aunque no sean consanguíneos, son factores protectores para los niños. Entonces la familia puede ser eso, lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Ahora tenemos inclusive niños que se quedan encargados con los vecinos, o con los compadres, o con la gente del barrio, ¿no es cierto? Estamos en una instancia distinta, entonces, que es la familia comunitaria. Claro, entonces depende del rol. Esto es lo más importante, que el padre desempeñe el rol como tal, la madre, porque inclusive en el caso de embarazo en la adolescencia, no siempre llegan a casarse. No es que sean marido y mujer, pero él va a ser papá toda la vida y ella va a ser mamá toda la vida. Y aunque no sean marido y mujer, cada uno tiene que desempeñar su rol adecuadamente. Hacer un buen paternaje, hacer un buen maternaje y paternaje, y tener claro cuál es el objetivo. Gracias, Susana. Bueno, al volver vamos a ver un sondeo que hemos preparado, o sea, que lo hicimos en las calles, para ver qué opina la ciudadanía, y volvemos a analizar este tema tan importante, trascendente, que debemos todos los ecuatorianos tener la preocupación, por cierto, de analizarlo, debatirlo y también hacer propuestas. Regresamos. Les recordamos, amigos televidentes, que estamos con Gina de Castelblanco, orientadora y terapeuta familiar, doctora, catedrática de la Universidad de Chile, de la Universidad de Navarra, España. Tenemos a Albert Sáenz, viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y a la doctora Susana Guijarro, directora nacional de la adolescencia del Ministerio de Salud. Estamos tratando y analizando el rol de las familias en la sociedad ecuatoriana. Pero vamos a hacer contacto con Mariusi Rodríguez, quien está y nos ha preparado, mejor dicho, está en las calles y nos ha preparado un sondeo sobre lo que piensa la ciudadanía de este tema que estamos tratando, el rol de nuestras familias. Buenos días, Carlos. Hemos salido a hacer preguntas a la ciudadanía sobre el tema de hoy, y esto es lo que nos han respondido. ¿Cree usted que las parejas de hoy están tomando muy a la ligera lo de ser padres y formar familias? Sí.
Sí, porque a veces les lleva el entusiasmo. No están conscientes de que el matrimonio es para toda la vida. Muchas veces se dejan llevar por los impulsos, se dejan llevar por las emociones y no analizan que el matrimonio es para toda la vida. Ya no se casan, conviven. Bajo su experiencia, ¿usted cree que lo más importante para fortalecer un hogar es la moral, el ejemplo o la fe? El ejemplo. Tenemos que comenzar con la fe en Dios. La moral, sin moral no hay ejemplo. El amor. Más amor y más respeto entre la familia, entre los familiares. ¿Usted cree que hay falta de liderazgo en los hogares de hoy? Sí, yo estoy segura. Porque los padres son muy permisivos. Muchos padres son de mano suave, digamos. Una falta de amor hacia los hijos. Verdaderamente el amor. Porque cuando el amor está en una pareja, en una familia, todo fluye lindo. Gracias, Mariuxi Rodríguez. Bueno, vamos con China. Falta de liderazgo, falta de amor, ya no se casan para toda la vida, tan solo conviven, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa Gina? Pero antes que me digas, Gina, lo que tú piensas, permíteme dar y agregar ciertos datos estadísticos a este análisis. En el año 2001 existían 2.879.935 hogares, de los cuales el 74.6% contaban con jefatura de hogar masculina y el 25.4% restante con jefatura de hogar femenina. Al año 2010, el total de hogares o de familias fue de 3.618.770, que corresponden a hogares dirigidos por un hombre. El 26.7% son liderados por el 73.3% liderados por hombres y el 26.7% liderados por una mujer. Es decir, subió en algo los hogares liderados por una mujer y disminuyó también en algo los hogares liderados por hombres. Yo hubiera pensado que hubiera sido mayor las diferencias, pero veo que más o menos van por ahí. Pero parece que la de hombres bajó bastante. Bajó de 74 a 73 y las mujeres subieron de 25.4 a 26.7. Yo creo que no tiene que ver si está el papá o la mamá. El tema, yo digo que la gran crisis de los padres actualmente es que no saben ni ellos mismos lo que es la autoridad. El ser humano padre o madre en este momento no tiene una propia autoridad sobre sí mismo, no es capaz de tener control de sus actos, no es capaz de ser consecuente con las decisiones tomadas, y eso no le permite ser una autoridad. Para mí, como orientadora y terapeuta de familia, la autoridad es la armonía, no el equilibrio, la armonía entre disciplina y amor. Dentro de la familia, no estoy hablando de la autoridad de profesores o de la autoridad de política, etc. Cuando no existe esa armonía del padre que pone, padre y madre que ponen reglas, límites, es muy difícil que los hijos sepan por dónde caminar. Hasta para jugar fútbol, se sabe que cuando un jugador está fuera de la cancha, ya no chutea la pelota al entrar a la cancha, sino que la tira con la mano. Los jugadores de fútbol saben las reglas. Los hijos hoy día, yo les pregunto, ¿saben las reglas? Okay. Entonces, ¿existen reglas? Y me voy a Susana, acabas de poner algo interesante. A ver, habla de normas y disciplina, y eso me lleva a algo. Estamos construyendo o tenemos familias funcionales, pero si queremos construir buena ciudadanía, estamos construyendo ciudadanía y familias con conceptos de cultura a la legalidad, con cultura a lo ético. Aquí el tema es cuál es el rol de la familia, ¿cierto? Entonces, se ha hecho énfasis en que el rol de la familia es proveer primero, ¿no es cierto?, que los hijos tengan todo lo que necesitan, la pareja, el amor es muy importante y el tema de los límites también. ¿Y cuál es el objetivo último de la familia? Impulsar a cada miembro de la familia que desarrolle al máximo sus potencialidades, ¿sí? Que tengan un proyecto de vida, que cada miembro de la familia tenga un sueño y que lo cumpla, y que todos apoyamos, porque cada miembro de la familia somos diferentes.
Y no, este es otro problema que vemos a menudo en los padres, que llegan los hijos y los padres quieren imponer que los hijos cumplan los sueños que esos padres no pudieron cumplir. Vivir por ellos. Cierto. Entonces, cada persona tiene que desarrollar su propia individualidad. A pesar de vivir una familia, cada persona es un individuo diferente, pero todos apoyamos, impulsamos ese desarrollo que desarrolla al máximo sus potencialidades. El tema de los límites es muy importante y no es que en cada familia tengamos escrito las normas. Sin embargo, todos sabemos muy bien qué podemos o no podemos hacer dentro de casa, qué podemos o no podemos hacer en la universidad o en el colegio. Porque las normas son claras, las respeto o no las respeto, ¿no es cierto? Ahora, en la adolescencia es un momento muy importante, porque los hijos, ¿cómo aprenden a ser hombres? ¿Cómo aprendo yo a ser mujer? Por la imagen que tuve de mi madre, y aprendo lo que es ser hombre por la imagen que tuve de mi padre, que tengo de mi padre. Ahora, pero cuando dice Susana Guijarro que la adolescencia es importante, evidentemente, y es la más conflictiva, es la más compleja, por llamarlo de alguna manera, porque en esa edad los chicos están viviendo una autocrítica, están buscando respuestas a todo, etcétera, etcétera. Pero cuando el promedio de duración de un hogar, ya vemos así, o de un matrimonio, dura 14 años, estamos hablando que los chicos se quedan pequeños. Entonces, claro, el tema es, si se fractura el matrimonio, necesariamente se fractura la familia. Eso no significa que el padre siga siendo padre y que el hijo ya tiene una imagen del padre. E inclusive en la adolescencia, como cambia el pensamiento concreto del niño al pensamiento abstracto de la adolescencia, los jóvenes se vuelven muy críticos, especialmente con los padres. Porque cuando eran niños, que los padres eran lo máximo, casi como superhéroes para los hijos, ¿no es cierto? Pero en el momento de la adolescencia, con el pensamiento crítico que tengo, ya me doy cuenta que papá y mamá tienen un montón de problemas y que no me gusta. Entonces se produce la separación progresiva de los padres y los adolescentes buscan un nuevo grupo de pertenencia, que son los amigos, que son las amigas, pero además buscan nuevas imágenes a seguir. Entonces vemos que rápidamente el cuarto de los adolescentes se llenan con las fotografías, con los pósters de los ídolos del fútbol o de los deportes o de los artistas, etcétera, ¿no es cierto? Pero la imagen que aprendieron desde su niñez está ya, y es el momento en que cuestionan los valores, en que cuestionan lo que fue transmitido a través de los padres. Pero Álvaro, cuando se habla de proyecto de vida, las familias en el Ecuador, ¿qué estamos teniendo? Cuando nos juntamos, ¿proyecto de vidas o proyecto de acumulación de patrimonios? Tengo la impresión de que hay un entorno en el cual estamos conversando, en el cual estamos como añorando una familia antigua, conservadora, autoritaria, que de alguna manera hacía una mejor sociedad. Yo creo que estamos con un cliché. Y quiero ser muy directo en esto. Y dije hace un momento, nosotros desde el Estado tenemos que trabajar con realidades, con las familias como están. ¿Y cuáles son las realidades que hemos hablado? ¿Cuál es el producto de las familias? Las personas, la sociedad. Nuestra sociedad ha mejorado, nuestra sociedad ha cambiado, nuestra sociedad se ha modernizado, nuestra sociedad compite con otras sociedades latinoamericanas con gran altura. En nuestra sociedad estamos teniendo un crecimiento económico, están disminuyendo la pobreza. No ha de ser pues que las familias son tan malas que han producido solamente situaciones malas. ¿Sí ven el punto que quiero presentar? Sí, pero permíteme contraponer para que pueda seguir desarrollando el tema. Sí, en efecto, tenemos mayor crecimiento económico, tenemos mejor distribución de la riqueza, es verdad todo eso. Tenemos mayor acceso a la educación también, tenemos mayor acceso a la salud también, pero también tenemos indicadores de violencia que se han incrementado. Yo pienso que la violencia doméstica, por ejemplo, contra la mujer se ha incrementado, la violencia intrafamiliar esos no son nuevos. No, la violencia intrafamiliar ha habido siempre. Lo que pasa es que esa familia que la idealizábamos, esa familia idealizada, lo que había es la violencia oculta. Claro. Ahora la violencia se ha aclarado, el poder tratarlos, sin duda. Entonces, no quiero con esto decir ni antes peor ni hoy mejor. Lo que quiero es cambiar el tono de la discusión. Y en el cambio de ese tono de la discusión, entonces, si tenemos todo este entorno que como sociedad lo hemos logrado y que tú lo has mencionado, entonces, ¿cuál es la debilidad de la sociedad en la cual tenemos que trabajar, ya que tú mismo mencionas, desde el Estado tenemos que trabajar en las realidades? Tenemos debilidades tanto en el Estado como en la familia. Y por supuesto en el conjunto de la sociedad. Mencionémoslas entonces. Por ejemplo, en el caso de la familia, no siempre
Las familias asumen lo que es el desarrollo infantil, lo que es la educación en todo sentido, incluso la calidad, pero de hecho todavía, aunque mucho menos, hay familias que no mandan a sus niños a la escuela y colegios. En las familias todavía tenemos los temas de violencia intrafamiliar, que son muy fuertes. Desde el punto de vista de la sociedad, creo que hay un avance muy importante en cuanto a la provisión de servicios a los diversos grupos etarios de la familia, ¿no? Pero, como decía, ciclo de vida, con diversos tipos de personas en la familia. Hay avances muy importantes, pero todavía hay grandes debilidades en calidad, hay debilidades en las formas de atención. Siendo autocrítico, por ejemplo, en la atención infantil, todavía pensamos, me refiero de 0 a 5 años, de 0 a 3 años, todavía pensamos que es solamente cuestión de cuidar guaguas, cuando es justamente el momento tiene que haber el desarrollo psicoafectivo de niños y niñas. Entonces ahí nos falta madurar como sociedad. Y esta maduración no va a provenir de esa mirada, perdón que lo diga así, arcaica de la familia, sino que va a venir de cuánto nosotros asumimos y nos ponemos a enfrentar eso. Y ahí está la corresponsabilidad del individuo, la familia y el Estado. Así es. Ahora, ¿qué piensas, Gina, sobre lo que Álvaro nos ha dicho? Estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que ser modernos y todo, pero hay algo que tiene que perdurar y que no podemos dejarlo de lado, y es el momento en que está en crisis la familia y es la crisis de valores. Y yo creo que Álvaro no puede negar que no solo en el Ecuador estamos en crisis de valores en el mundo, y es lo que tenemos que recuperar. Podemos tener una casa espectacular, un auto maravilloso, pero no me importa pasarme con luz roja, no me importa romper a mi vecino que me está mirando, que no tiene carro, no poder llevarlo. O sea, se va, y tenemos que reconocerlo para poder realmente enmendar, porque no solo basta ver que está lindo, lo bonito que estamos haciendo, sino que hay que ver lo que es médula, Entonces, China, que es valórico. Blanco, entonces que es valórico. discrepa con Álvaro en el sentido que cuando Álvaro dice, parecería que estamos extrañando a esa familia de antes, esa familia arcaica. No, no es arcaica, es la familia de valores. No sé si tú... No Álvaro, el tema de valores de ninguna manera, no. Porque yo me he referido al tema valórico. Es la idealización que se está haciendo, bueno, que es falsa, ¿no? Ojalá, perdona. De la antigua, pero sí. No estamos hablando de distintos diseños de familia. No estoy pensando en una familia antigua ni arcaica. Estoy pensando en una familia que ojalá lo lográramos. Porque en la medida en que se tiene un triunfo económico, que hay una estupenda salud, que todos pueden acceder a una educación buena, que hay buenos puestos de trabajo, pero que además sea una sociedad con valores, para mí no es que sea ideal, para mí ojalá se pueda luchar para llegar a eso. Pero independientemente de los criterios del uno y del otro, queda claro algo. Existe una corresponsabilidad del Estado y de las propias familias, y que hay que trabajarlo desde el Estado, desde la realidad y desde la familia, lo que queremos tener nosotros como sociedad. Ahora, pero ya que Susana dijo los elementos de la familia o las características o lo que debe hacer una familia: proveer, amor, límites, y tener como objetivo impulsar que se potencialice sus fortalezas o sus habilidades. Ahora veamos este reportaje que habla de las responsabilidades de la familia. Veamos. Los principales deberes y responsabilidades de los padres son el amor, la protección y la promoción de sus hijos. Esto significa ayudarles a la construcción del autoconcepto y la autoestima. Funciones esenciales que los padres deben dar a sus hijos como herramientas que necesitan para enfrentar la vida. Aprender a entenderse a sí mismos y formar una imagen de lo que son y del mundo que les rodea. Bueno, yo creo que es importantísimo que los padres nos tengamos que preparar en esta época. Tenemos que despertar esa sensibilidad interna de la conciencia y responsabilidad que tenemos ante un ser humano. Que es una tarea quizás de las más importantes de la vida. Hay libros que guían a los papitos para cómo deben actuar con los niños dependiendo de la edad. Según el análisis realizado, se estima que los problemas de violencia, inseguridad y promiscuidad que se presentan en nuestra sociedad son causados por la falta de firmeza en los hogares de hoy. Y yo creo que me parece muy interesante esta investigación, porque ahora las personas entienden y llegan a tenerle miedo al joven, porque una cosa es el autoritarismo y otra cosa es la firmeza y las normas. Yo creo que la comunicación permanente, la posibilidad de desarrollar mecanismos de solidaridad y ayuda mutua, de compartir los problemas inclusive. Los niños aprenden por evidencia y experiencia, y por lo tanto entregarles una niñez saludable y funcional es obligación fundamental de los padres. Usted ha tocado un punto clave.
y que debemos pues trabajar mucho en este tema. Entonces, por eso estamos ahora diciendo que el primer espacio saludable de la vida es la familia. La idea es pararme un ratito y pensar, ¿cómo fue el hogar en el que yo viví? Ver qué hicieron mis padres bien y qué hicieron mal para yo mejorar eso. Los hijos han necesitado y seguirán necesitando de la ayuda, estímulo, tutela y comprensión de sus padres. Pero como hemos mencionado en anteriores programas, es una responsabilidad compartida con las instituciones y el Estado. El MIES-INFA, como entidad rectora del desarrollo infantil del país, se ha propuesto modificar el modelo de trabajo anterior por una propuesta que garantice la protección integral de la familia y la sociedad, con la participación y corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Dentro de la línea de participación tenemos lo más importante, que es la formación para la prevención con la familia y la comunidad. Ahora estamos desde la profesionalización y desde la especialización. Con la contratación de más de 9.000 profesionales en el área de educación parvularia, educación inicial, psicopedagogía y educación para padres. Además de la construcción de 220 centros infantiles del buen vivir emblemáticos para todo el país. Entonces, fuertemente se ha invertido en la capacitación. Estamos nosotros convencidos que solamente la formación, que solamente la educación permite que acompañen de mejor manera a los niños y niñas. Entonces, ahora es como un trío para poder desde ahí construir una ciudadanía diferente. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Auxiliadora Rodríguez. Te he estado mezquinando el nombre completo, te he dicho Mariux y todos estos programas. Susana Guijarro, bueno, tú pusiste estos ingredientes y el reportaje más también lo potencializa aún más. Proveer, amar, límites, potencializar, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otros ingredientes que pone el reportaje y Mariux Rodríguez en las entrevistas que hizo. El autoconcepto de familia, la autoestima de los niños, la conciencia, la responsabilidad. Y es que a veces los seres humanos somos muy amantes de nuestros derechos, pero muy poco amantes de nuestras obligaciones y responsabilidades. Claro, el tema es que la familia es la primera institución que debe garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado, como ha dicho Álvaro, también es corresponsable, pero tenemos que empezar en la familia, lo que tú hacías énfasis, creando ciudadanía. Que niños, niñas y adolescentes tengan claro cuáles son sus derechos, ello incluye obviamente también responsabilidades. La pregunta que los padres a menudo se hacen es el cómo, ¿no es cierto? Porque no hemos tenido una educación para ser buenos padres o para ser buenas madres. Lo aprendimos igual a través del ejemplo que tuvimos en nuestras propias familias. Entonces el tema es cómo aprenden los hijos. No aprenden los hijos como muchos padres piensan, ¿no? Cuando digo padres me refiero a padres y a madres, que llega a tal edad y entonces tengo que darle un sermón al hijo. No, porque ya aprendió inclusive desde antes de nacer. Porque antes de nacer ya tiene un papá que tiene tal forma de ser hombre y tiene una mamá que tiene tal forma de ser mujer. Y los sermones no sirven de nada sino el testimonio viviente. No sirven de nada sino el ejemplo, el diálogo, que es una cuestión muy importante, el facilitar la comunicación, el facilitar la expresión de los sentimientos. Pero permíteme preguntarte algo en relación a lo que estás diciendo, Susana Guijarro, y es, a ver, evidentemente existe esta corresponsabilidad que todos hemos coincidido, eso es evidente, no lo podemos negar, pero cuando nosotros formamos primero somos una pareja, luego queremos formar una familia, bueno, ya la pareja de por sí es una familia, pero queremos agrandar la familia, etcétera, etcétera. Nosotros como padres somos los llamados a decir, bueno, nosotros queremos este tipo de familia porque queremos construir este tipo de sociedad. No depende de ti, porque cada persona, cada hijo es diferente. Entonces yo como hijo, un hijo puede estar de acuerdo con tales valores de los padres y el otro estar totalmente en desacuerdo. Y tenemos que ser respetuosos con eso, porque eso no quiere decir que sean positivos o negativos, sino que cada uno tiene sus propios valores y justamente es en la adolescencia cuando los chicos cuestionan los valores de los padres y adoptan sus propios valores. Cuando hablamos de valores sí, porque los valores terminan siendo subjetivos, pero cuando hablamos de principios no. Por ejemplo, queremos tener todos una sociedad una sociedad honesta, una sociedad transparente, ahí estamos hablando de principios, es decir, y los principios no son negociables en ese sentido. Claro, y no, a ver, en los hijos no hay nadie que no esté de acuerdo con la honestidad. Evidentemente. Sí, o sea, las cosas están claras en cada familia.
Porque inclusive, si es que hay un chico que tiene una familia que es de personas ladronas, por ejemplo, pero yo tengo un pensamiento crítico que justamente me doy cuenta que no quiero hacer lo que mis padres están haciendo y tengo una forma diferente de vida. Entonces también depende de la respuesta individual de cada persona, porque los otros hijos pueden decir, no, esto es lo que siempre hemos tenido en esta familia, lo sé hacer, va bien y entonces hago eso. Pero esta otra persona dice, no, yo no quiero esto y busco otro espacio, busco otra forma de ser en el mundo. Ok, gracias, Susana Guijarro. Vamos a ir terminamos este segundo bloque y venimos con el último bloque con Álvaro, Gina y luego pues las conclusiones de ustedes tres. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Bueno, continúo contigo, Álvaro. Y en el reportaje del segundo bloque, cuando hablaban del trabajo que estaba haciendo el MIES, el Ministerio de Inclusión Social Económica Social, hablaban de formación para, te voy a molestar todo el tiempo para que cambien el nombre, de formación para la prevención. Y eso es importante, formación para la prevención. Y en el corte, mientras estábamos en el corte, yo le decía a Susana Guijarro que yo tenía una gran inquietud, y te la voy a repetir a ti. Es decir, cuando hablamos de los políticos, no hablo de los políticos tan solo del Estado a través del gobierno central, sino de toda clase de políticos, desde lo público, ¿verdad? A veces han cogido la costumbre de ver a la política, a la actividad política para llegar a determinados cargos, como la oportunidad y la herramienta para solucionar problemas patrimoniales o familiares. Y conseguimos el éxito de la familia a través del patrimonio y no a través de la consolidación del ser humano. En ese sentido, y la clase política proviene de la sociedad y la sociedad proviene de las familias. Entonces ahí ya tenemos un tema puntual. Entonces ahí tenemos una diferenciación que Susana Guijarro lo mencionó en el corte. Entonces ahí entramos en un debate, lo que es el ser con el tener. ¿Cómo establecemos formación para prevenir entonces ese tipo de cosas de forma específica? Álvaro Sáenz. En efecto, el ejemplo que tú pones es cierto en algunos casos, en los cuales... Sí, no hablo de todos, por cierto. Por supuesto, pero también lo interesante es ver cómo las cosas pueden cambiar, y yo creo que buena parte de esos cambios vienen de un crecimiento ético que también ha tenido el país. Y yo creo que un gran ejemplo es la revolución ciudadana actual en la cual estamos. Un rejuvenecimiento de los funcionarios públicos, un cambio ético tremendamente importante, un mejoramiento de la calidad de los servicios, también viene de las personas. Con esto no quiero decir, esto es simplemente para relativizar el ejemplo, porque si nos ponemos a hablar de que las personas siendo funcionarios se favorecen a sí mismos. No, y en el sector privado viene también la utilización de las relaciones con el Estado también. Todo el cambio grande más bien que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana en este sentido, y el cambio ético que se ha logrado también muy importante. Pero ya volviendo al tema de la relación con la familia, este era para relativizar el ejemplo, me toca hacerlo además. Yo creo que es cierto el tema de los padres respecto de los hijos, pero también hay que ver los procesos, llamemos evolutivos y de cambio. Yo creo que los jóvenes son más éticos que las personas mayores. Y de hecho, pongo como el ejemplo este recambio generacional que ha habido entre los funcionarios públicos, que ha generado cambios tremendamente importantes. Los padres de familia no se abrochan el cinturón de seguridad y los hijos les obligan a que se abrochen el cinturón de seguridad. ¿Qué significa eso? Que no es solamente un tema de formación de arriba abajo, sino que es un tema en el cual también las nuevas generaciones aportan y construyen, como decía Susana, ¿no? ¿Sí? El hecho de que hay un aporte también ético que viene de un ser de la propia persona. No es que, por ponerlo así tan feo, ¿no? Compadre ladrón, hijo ladrón, no. Al contrario, en los niños y en los jóvenes podemos encontrar realmente un gran empuje, y por eso el papel de la familia muchas veces es permitir que se expresen. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y con esto quiero un poco añadir aquello que ponían en el reportaje. Nosotros como MIES atendemos más de 484,000 niños entre 0 y 5 años. ¿Qué es lo que estamos buscando? Digo estamos buscando porque en parte lo hacemos y en parte tenemos que mejorar. Es muy importante ser autocrítico y siempre estar mejorando. 484,000 niños. Hacemos tanto en atención no institucionalizada como institucionalizada. ¿Qué hacemos? Acompañamos a la familia y le ayudamos a que pueda hacer mejor el desarrollo de sus hijos. ¿Pero qué significa mejor ese desarrollo de sus hijos? Significa, por ejemplo, estimulación. Significa la ganancia en autonomía, la ganancia en autoestima, como se decía hace un momento. O sea, no es necesariamente el aprendizaje
obligatorio o autoritario que yo criticaba hace un momento, sino que tiene que ver más bien con el desarrollo de capacidades y potencialidades. Y en ese desarrollo sin duda están los elementos de valores, por supuesto. Estoy tan de acuerdo con eso, pero obviamente también en la discusión y renovación que se van dando de los valores entre sí. Entonces, aquí voy un poco para cerrar por el tiempo, y es que si nosotros logramos que la familia atienda mejor al desarrollo de sus hijos y también de sus jóvenes y de adolescencia y también al desarrollo y apoyo de sus adultos mayores, con un apoyo que podemos hacer desde el Estado y que lo estamos haciendo, sin duda las cosas van a mejorar. Y por supuesto, por eso he sido optimista en el planteamiento aquí, porque se están viendo cambios y tenemos que irlos logrando. La idea de este programa es ser optimista, pero también ser crítico. Sin porque duda. Imagínate, porque si somos pesimistas nosotros, ¿qué tipo de familias y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Pero el tema es ser críticos sobre lo que está pasando. Y autocríticos. Ahora, y permíteme ser un poco abogado del diablo, ya que tú dijiste que la sociedad ha ido mejorando, tenemos más ética que antes, los jóvenes están presionando para una sociedad más ética. De hecho, el joven es más puro. Pero el problema es que yo veo cuando analizo eso, es que los jóvenes es más puro hasta determinada edad. Se va dañando con el Correcto. El problema es cuando entra en el sistema. El problema es cuando tú ves estudiantes de derechos que se gradúan y son jóvenes y entran en un sistema donde la justicia es tremendamente corrupta. Cuando el hijo entra a trabajar al padre que es contratista público y entiende que la manera de adquirir contrato es coimar a alguien y el otro también recibe la coima. Entonces, ahí ya no podemos estar hablando que en el país existe una cultura de ética. Sí, ha habido una gran mejoría en muchos de los indicadores, pero no hemos mejorado todavía ciertos conceptos y ciertos valores como sociedad en ese sentido. Ahora, ¿cómo proteger entonces a esos jóvenes que tienen esa pureza de valor y que de pronto cuando entran al sistema entonces entran con un grado de vulnerabilidad tremendo? Exactamente. Y aún cuando defiendo muchísimo los valores de la familia, porque trabajo, yo te diría, con miles de familias cada año, familias, no solo con niños, no solo con adolescentes, sino con familias, y me doy cuenta cuán poco preparados han estado los papás que con buena voluntad, insisto en que uno de los valores que no nos puede dejar es el optimismo dentro de la familia, y el optimismo es creer que las cosas van a resultar bien, pero es en la familia donde yo aprendo a respetar que otro piense distinto a mí, y aprendo no solamente a respetar que el otro piense distinto a mí, sino que además aprendo de lo distinto que el otro es. Pero ¿cómo lo hacen unos papás para que puedan valorar esas cosas si no lo tienen claro ellos mismos? Entonces, yo te digo, estoy a favor de la familia que tiene claro qué es lo que quiere y hacia dónde va, pero respetando la individualidad de cada uno. Cada hijo es único e irrepetible. No cada hijo, cada ser humano. Cada ser humano, es padre único, y madre, es único, es irrepetible, o sea, cada ser humano. Y muchas veces cuando a mí me han preguntado qué es lo más difícil de haber sido madre de una familia numerosa, he tenido que reconocer que lo más difícil para mí como mamá de una familia numerosa fue haber educado a cada uno de mis hijos en su individualidad. Y educar a cada uno de mis hijos en su individualidad significó un trabajo enorme de preparación, de saber qué es lo que ese hijo, ese proyecto a medias que me habían entregado, cómo poder encauzarlo. No tomar decisiones por él, sino que él vaya siendo capaz de utilizar sus propias herramientas, que de alguna manera también uno se las va desarrollando para que tome Gina, sus buenas decisiones. Estoy de acuerdo, espérate un segundo. Estoy de acuerdo con Susana. La familia tiene que tener una sanidad, crear dentro de la familia una sanidad social, una sanidad emocional y personas sanas que salgan al mundo a ser productivas, a que te digan, sí,
realmente Tengo este que ir hijo tengo fue, que ir donde Susana por efectos de tiempo, y también tengo que darle la palabra a Álvaro, porque tampoco quiero que exista la percepción de que lo que yo dije le estoy cortando a Álvaro, y no se trata de eso, se trata de exponer criterios. Pero la desesperación de querer tener buena familia. Son temas apasionantes, por cierto. Ahora, pero ya que tú mencionas el tema de el respeto a la diversidad, a la individualidad, y en estos temas, esto me lleva a otro tema, al tema de la tolerancia. Susana Guijarro. Sí, mira, esto es muy importante porque tú hiciste énfasis en algo que creo que se debe recalcar, y es que quienes cambian el mundo son los jóvenes, por lo que Álvaro dijo, ¿no? Por el idealismo que tienen, por el proyecto de vida que están construyendo, por la identidad, porque ya tienen ese pensamiento crítico que les permite cuestionar todo, ¿no es cierto? Y entonces los adultos en general, ¿qué es lo que tratamos? De que no protesten, de que no hablen. En las familias antiguas que justamente Álvaro hacía referencia, los niños no podían hablar, porque llegaba el papá y el papá siempre estaba enojado, siempre estaba cansado, los niños no podían hacer bulla, no podían hablar. Ahora hay un cambio muy importante en que cada miembro de la familia tiene su espacio, tiene su derecho y hay una equidad. El tema que inclusive lo conversábamos también internamente, el tema de la violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya se visibiliza, que ahora la mujer se da cuenta que existe otra forma de vida. Porque antes, ¿qué pensaba? Como yo veo que a mi mamá le pegan, a mi abuela le pegan, a mi vecina le pegan, entonces pienso que así tiene que ser y que tengo que aguantar. Pero ahora ya hay un enfoque más importante de los derechos, de la equidad, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos un estilo de vida diferente, tenemos una forma de ser mujeres diferente, con todo lo que implica la transversalización de los derechos. Ok, gracias, Susana. Pero voy donde Álvaro. Álvaro, cuando hablamos de que cada familia, que cada miembro de la familia, cada individuo tiene su espacio, tiene su derecho, es verdad. Pero el tema es, no estamos construyendo una sociedad que no es gustosa de la tolerancia. Y la tolerancia tiene que ver con maneras de comunicarnos, con manera de aceptar tu pensamiento, mi pensamiento, y ahí ya estamos hablando de estilos de vida. Así es. Sí. Sería tremendo si construyéramos una sociedad intolerante. Habríamos fracasado. Y ya estoy hablando desde el Estado, pues, ¿no? De quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Y yo creo que justamente aquellas cosas de las que hemos hablado, la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado, el ayudarle a la familia a poder desarrollar mejor a cada uno de sus miembros en cada una de las etapas de la vida, implica, yo decía hace un momento, autonomía, autoestima. Y esas dos palabras van de la mano, mucho más allá de la tolerancia, porque realmente nos permiten construir una sociedad heterogénea, rica, con la riqueza que tenemos en el propio país, ¿no? Susana dijo algo, pensamiento crítico. Y el problema es que la sociedad ecuatoriana hace algún tiempo renunció al pensamiento crítico, ¿se lo está recuperando? Sin duda. A ver, hay una serie de situaciones, hay intolerancias, pero yo creo que tanto, por ejemplo, en el sistema educativo, desde la misma primera infancia, ¿qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de darse cuenta de las cosas, poder expresarlas. Es eso, hablando en los niños chiquitos, significa, ¿no? Poder visibilizarla. Por supuesto que sí. ¿Ya? Y entonces, yo creo que si trabajamos fuertemente y ponemos la capacidad del Estado en función de esos niños y niñas, entonces se va a ir desarrollando ese pensamiento crítico. Entonces, es un asunto que estamos sembrando ahora. No es algo que podemos decir que ya esté dado, pero lo que quiero yo señalar es que en lo que nos compete a quienes estamos en el Estado, estamos haciendo el esfuerzo por responder a eso. Un esfuerzo sistemático, organizado, con la inversión necesaria. Ustedes han escuchado cuando el presidente ha dicho hemos invertido poco en la niñez. Tenemos que hacerlo más, tenemos que darle mucho más fuerza, no podemos esperar en esto, solamente ahí habrá un verdadero cambio en el país. Yo creo que refleja, ¿no? o lidera justamente lo que se quiere hacer desde el gobierno. Gracias, Álvaro. ¿No? Voy donde Gina. Los niños son el futuro de la patria, pero realmente son el presente. Claro, son el presente. Y mira, yo creo que nosotros coincidimos, a pesar de que tenemos puntos de vista distintos, coincidimos en cosas muy importantes, que son... Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo un hijo adquiere su autoestima? ¿A los 15, a los 16? ¿Cómo un hijo tiene autodeterminación? Desde los primeros años. ¿Cómo un hijo tiene una buena imagen de sí mismo? ¿Cómo un hijo tiene control de sí mismo? ¿Cómo lo logra? Y es en la familia, es en la familia.
este trabajo que yo realizo no lo estoy haciendo en los últimos 6 años, lo estoy haciendo desde muchos años y aquí en Ecuador. Y esto de ver a la familia que va a querer... Estoy completamente convencida de que era joven, que los jóvenes cambiamos el mundo. Gracias. Y eso estoy... De hecho. Y es el mensaje que tenemos que hacer. Si tú estás convencido de que algo es bueno, lucha por ello. De hecho. Gracias, Gina. Gracias, Álvaro. Gracias, Susana. Sí, los niños es el futuro de la patria, pero son el presente. Los jóvenes pueden cambiar el mundo, sí. Pero cuidado, el sistema corrompe a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Sistema que no es ecuatoriano, sistema en Latinoamérica y en el mundo. Por eso que tenemos que cuidar y esforzarnos para construir familias sanas, ciudadanía sana, pero sobre todo bien intencionada, para crear espacios de vida donde podamos todos tener el acceso a las mismas oportunidades. Pero sobre todo algo, para tener un buen vivir necesitamos primero un buen convivir. Y ahí estamos fallando en la sociedad ecuatoriana. Usted, amigo televidente, como siempre, tendrá la última palabra. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo. Ecuatoriana, porque si bien es un tema que a nivel mundial nos debe preocupar, porque es un tema mundial, a nosotros nos interesa es desde nuestro territorio construir una buena familia para tener una buena ciudadanía y para llegar a aquello que la Constitución de Montecristi aprobada en el año 2008 nos decía, aquel famoso buen vivir. Pero cuando hablamos del buen vivir, por lo general lo relacionamos a la calidad de vida. Y por lo general cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de educación, de salud y de trabajo. Es decir, tenemos que tener educación, la pregunta sería cómo concebimos la educación. Tenemos que tener salud, se explica por sí solo, y tenemos que tener trabajo para generar ingresos para poder adquirir todo lo que necesitamos para ese buen vivir. Pero mi pregunta y mi reflexión es la siguiente. ¿Podemos tener un buen vivir si no nos preocupamos primero por el individuo, por la familia, que es el núcleo de toda sociedad, y por la sociedad en sí? ¿De qué nos sirve tener trabajo? ¿De qué nos sirve tener una educación que a veces se concibe tan solo por la aprehensión, es decir, la adquisición de conocimiento? ¿Y de qué nos sirve tener salud preventiva y curativa si el individuo como tal, en términos de su concepción de vida, a lo mejor no está sano? Registrándose un aumento del 68,8%. Como que hay esa educación de decir, si no me va bien, mejor no sigo. Yo lo que quiero es pasar bien y sentir agrado y todo. Y es que al parecer, la dinámica social ha generado un cambio en las prioridades. Se han distorsionado los valores y ahora las cosas se han materializado. Los padres, por buscar lo material, han dejado de manejar bien la familia como el propósito fue de Dios siempre, ¿no? Según el artículo 69 de la Constitución, la madre y el padre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos, aun cuando se encuentren separados por algún motivo. El niño debería ser educado para tener como principio, no como por obligación, dice, la ley te dice esto. Como principio debería tener el respeto al derecho de los demás. Los principios y valores no salen ni de la escuela, ni del colegio, ni de la universidad, por muy costosa que sea la universidad, ¿verdad? Sin embargo, después el sujeto sale al mundo también y la familia comparte ya también con él el espacio educativo. Se trata entonces de un problema que atañe a todos y que se lo trata desde diferentes visiones. Donde vamos a transformar estas sociedades en la familia, en el núcleo familiar. Cuando los padres hagamos conciencia de qué queremos educar a nuestros hijos, qué queremos enseñarles a nuestros hijos y cómo queremos que nuestros hijos lleguen a ser de adultos. No podemos echarle toda la culpa a la familia. De la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Pero el concepto tradicional de familia ha ido cambiando. De hecho, la Constitución del Ecuador reconoce la familia en sus diversos tipos, pues fenómenos como la migración, por ejemplo, han afectado a muchas familias que se han visto obligadas a reestructurarse. Hoy en día se está casi también desestructurando esa familia nuclear compuesta por padres, padre, madre e hijos, debido a procesos que todo el mundo conoce, procesos como el de la migración, por ejemplo, transnacional, hace que muchas de las veces una de las dos cabezas de familia, el padre o la madre, tenga que salir del país
tengan que vivir de manera permanente en otro contexto societal, y esto hace que cambie la familia. Pero más allá de estas dinámicas, un estudio del Centro del Matrimonio y la Familia de Nueva York señala que los adolescentes que provienen de familias divididas tienen mayor probabilidad de fumar y consumir alcohol o drogas, así como problemas de comportamiento a temprana edad y bajo rendimiento escolar. La familia es una institución creada por Dios, y si no se vive con los parámetros que Dios diseñó para la familia, va a dar esto, lo que está pasando. En el último censo de población se advierte que en el año 2000 se contrajeron 74.875 matrimonios, mientras que en el 2010 la cifra bajó a 74.800, lo que implica un decrecimiento del 0,1%. Esto contrasta con el índice de divorcios, que en el año 2000 fue de 10.796 y en el 2010 llegó a 18.231. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 29 de abril del 2012. Por cierto, estamos grabando viernes 27 de abril. Les había dicho en programas anteriores que ya en este domingo íbamos a llegar a ciertas conclusiones sobre el tratamiento de los temas sociales que comenzamos en Pulso Político. Comenzamos con la planificación familiar hace ya algún tiempo, luego con el tema del embarazo adolescente, luego con el tema de la violencia de género específicamente contra la mujer, luego tratamos el tema del narcotráfico, el alcoholismo y el consumo de alcohol y drogas en los niños, jóvenes y adolescentes, etcétera, etcétera. Y en el análisis que hicimos de todos esos temas, hubo dos factores que salieron de forma recurrente al debate. El uno tiene que ver con las familias del Ecuador, es decir, con la sociedad prácticamente, porque la sumatoria de las familias conforman la sociedad, estructuran una sociedad. Y el otro tenía que ver con la educación. Hoy vamos a tratar uno de esos factores que tiene que ver con las familias, es el rol de las familias en la sociedad ecuatoriana. Y lo vamos a aterrizar a la sociedad, a analizar eso. Hemos invitado a las siguientes personas. A la doctora Gina Zamora de Castelblanco, orientadora y terapeuta de familia, catedrática de la Universidad de Chile y de la Universidad de Navarra de España. Al sociólogo Álvaro Sáenz, viceministro del MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo le cambiaría el nombre, invertiría el tema, diría social y económica, pero bueno, ya está así. Y la doctora Susana Guijarro, directora nacional de la adolescencia del Ministerio de Salud. Damas y caballeros, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por tratar, a lo mejor, para algunos televidentes que están acostumbrados a la confrontación en los programas de televisión de la política, por venir a debatir un tema que para mí es mucho más importante y trascendente que cualquier polémica política. Porque desde la política queremos mejorar a la sociedad, no desde los estilos políticos. Muchas gracias, Gina, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Susana, por estar aquí en Pulso Político. Y damos inicio entonces con el primer reportaje que nos ha preparado el equipo de producción, que nos va a servir como introducción para abrir el debate sobre el rol de nuestras familias en la sociedad ecuatoriana. Veamos. La familia es considerada la base de la sociedad. La Declaración de los Derechos Humanos señala en su artículo 16 que la familia es el elemento natural y fundamental